Como juez vamos a individualizar a los intervinientes que están presentes hasta el momento. Señor fiscal, por favor, para efectos de... Buenas tardes, señoría. Fiscal Nelson Vigueras Camaño. Don Nelson, por favor, como querellante. Buenos días, señor magistrado. Nelson Miranda Urrutia. Carolina, por favor, también como querellante. Buenas tardes, magistrado. Por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Carolina Alvear Durán. Defensor. Muy buenos días, magistrado. Comparece el abogado Daniel Lafargue García, haciendo presente su señoría que el titular de la misma, don César Ramírez Burgos, solicita poder incorporarse en algunos minutos más tarde a la presente audiencia. Bien, doña Valesca, acaba de llegar la... Bien, los requeridos, por favor, nombre completo cada uno. Buenos días, magistrado. Cristian Guillermo Pino Sal. Nombre completo, por favor. Buenos días, señor magistrado. Cristina Fernanda Segundo Sánchez. Perfecto. ¿Y Andrea? Buenos días, señor magistrado. Andrea Concha Fernández. Bien, yo había dado empezamos esta hora justamente por una petición del defensor. El defensor se va a incorporar posteriormente el título. No sé si hablar de titular porque están compartiendo la defensa, Sí. en realidad. Sí, magistrado, se va a incorporar. Recién me llama que viene en camino, pero venía de Santa Juana, su señoría. Sí, entonces se va a demorar por lo menos unos 30 minutos en estar acá. No sé si a los 30 minutos alcanza a llegar algo. ¿Cuánto tienen presupuestado ustedes, señor interviniente? 10, 15 minutos en mi caso. No más. Lo mismo, señoría. Bueno, dimos esas facilidades. Si no llega, lo va a tener que hacer usted en la réplica, por favor. Bueno, magistrado. Bien. De acuerdo a lo que me están pidiendo, máximo 20 minutos. Porque es réplica, solamente réplica. Vamos a ver acá lo que tienen de alegación. Dame un segundo. Así. Gracias. Bien, tenemos una petición de un periodista para captar imágenes. Es el señor Esteban Paredes. Tomar fotografía durante el desarrollo de la audiencia. ¿Inconvenientes? Ninguno, señoría. No, señoría. Solo la misma salvedad, su señoría, solicitando que no sea enfocado al rostro de mi representado, su señoría. Como lo resuelto en toda la audiencia, puede tomar la fotografía. La audiencia es pública, solamente que no tome directo a la requerido. Pero el resto puede hacerlo perfectamente. Ya, resolucionada esa situación, vamos de inmediato. Señor fiscal, tiene la palabra para su réplica. Muchas gracias, señoría. Bien, haciendo uso de mi derecho a réplica, lo primero, tomando palabras que el día de ayer se repitieron en el alegato de clausura, en función de lo señalado al inicio del juicio también en el alegato de apertura por parte de la defensa, hace una afirmación la defensa que el Estado de Chile está en deuda, dice, con los pueblos originarios en materia de derechos humanos y también con los funcionarios de Gendarmería de Chile. Esa es la idea global. La verdad que nos parece esto, señoría, un argumento bastante impertinente en un juicio penal, donde lo que se busca sancionar es un reproche criminal a conductas dolosas de los tres requeridos por el delito de vejaciones injustas. Tratar de generalizar, su señoría, en cuanto a responsabilidades del Estado, en cuanto a conductas históricas del mismo, nos parece, como ya dije, impertinente. Cada uno de nosotros tendrá una opinión, pero la verdad que el juicio criminal que nos ha convocado todos estos días escapa absolutamente a ese tipo de cuestiones, que no dieron cumplimiento a obligaciones claras, precisas, de la normativa interna y además a instrucción expresa del director regional y a requerimiento expreso de los médicos de quitar la grilleta a la señora Lorenza Cayuán al momento del parto y cesárea. Si hemos citado el fallo de la excelentísima Corte Suprema, es precisamente en el contexto del artículo 21, en el cual se dedujo esta acción constitucional de amparo, y que destacamos precisamente la normativa vigente, el contenido que se le da y por sobre todo considerando donde la Corte Suprema
calificó la conducta de las personas que actuaron en nombre del Estado como una vejación que realizaron a la señora Lorenza Cayubán. Por lo tanto, ese aspecto, su señoría, me parece que, habiendo sido bastante reiterado por parte de la defensa, es un argumento que debe ser desechado porque es absolutamente ajeno a la naturaleza de este juicio. Pues bien, voy entonces al segundo aspecto de la réplica, que es la cuestión jurídica que todos hemos reconocido en este juicio y que también ha puesto énfasis la defensa el día de ayer. Lo primero que tengo que destacar es que la doctrina que ha citado la defensa, la verdad las cosas que no entregó mayores antecedentes respecto a cuál es la bibliografía puntual. No conozco a los autores que ha sido citado por la defensa. Solamente uno tiene un conocimiento por aspectos incluso extrajurídicos del juez Rafecas de Argentina, pero la verdad las cosas es que no hay una cita de un autor que en doctrina, por lo menos en nuestro país, sea un referente. Y todos sabemos, por lo demás, dentro de lo que es la fuente del derecho y la interpretación de la ley, el carácter bastante restringido que tiene la doctrina. Bien, entonces, ahora haciéndome cargo ya directamente, aspectos jurídicos que ha resaltado la defensa y que me parece oportuno precisar. Primer punto, la imposibilidad de comisión por omisión en el tipo penal del artículo 255, que es el tipo penal de las vejaciones injustas por los cuales estamos en este juicio. La omisión impropia, la omisión impropia que se conoce en doctrina. Lo que tenemos que señalar al respecto es que el artículo 255 del Código Penal es un tipo resultativo. Es decir, se describen en este tipo penal la producción de un resultado sin especificar cómo y por qué medios. Esto, pues sabemos que los tipos penales resultativos se basan en la producción del resultado. Pueden dar lugar a ellos si se dan sus elementos, por lo tanto, a la comisión por omisión. Esto se diferencia de los tipos de medios determinados, lo cual es más difícil, pues exigen emplear medios determinados en la descripción típica. Y ello puede, sin duda, impedir la comisión por omisión. Pero no sería la situación del 255, que es, como dijimos, un tipo resultativo. Ahora, aterrizando esto al objeto de este juicio, los grilletes se tornan ilegítimos desde que existió instrucción en sacarlos. Y estando, por lo tanto, en posición de garantes, los 3 funcionarios de Gendarmería de Chile se colocaron en posición de no hacerlo y no lo sacaron, previendo las consecuencias y además aceptándolas. Ese es el primer aspecto jurídico. El segundo aspecto jurídico, que también ha referido la defensa el día de ayer, la imposibilidad de exigencia de dolo eventual en el tipo penal del artículo 255. Dicho en términos más sencillos, el tipo penal del artículo 255, nos dice la defensa, no admitiría la posibilidad de ser cometido con dolo eventual. La verdad que discrepamos de esa opinión, pues la regla general en nuestro ordenamiento jurídico penal es que los tipos penales dolosos acepten la comisión con dolo eventual, salvo aquellos casos en que desde el punto de vista jurídico material este resulte insuficiente. Y ello sucede, su señoría, en los casos en que el legislador ha puesto énfasis en la exigencia de dolo, incluyendo el adverbio maliciosamente en la descripción de la conducta, o utilizando en la descripción la mención de un ingrediente del dolo, ejemplo, la fórmula a sabiendas. Eso lo sabemos de las normas dogmáticas del derecho penal general. Y sabemos, por lo tanto, que no se trata, cuando se emplea por parte del legislador estas palabras a sabiendas, maliciosamente, no se trata de una mera repetición innecesaria de la exigencia general de dolo del artículo 1 del Código Penal,
sino precisamente del requerimiento de dolo directo, excluyendo en tales casos la posibilidad de que el tipo se cumpla con dolo eventual. Para ello cito la obra de Politov Matus Ramírez, Lecciones de Derecho Penal, parte general, segunda edición, editorial jurídica, las páginas 279 a 280. Tercer punto jurídico, la exigencia de un elemento subjetivo especial distinto del dolo en el tipo penal del artículo 255. Porque la defensa exigía un propósito, hablaba el día de ayer, un propósito. Por lo tanto, exigía un elemento subjetivo especial distinto al dolo. La verdad que analizado el tipo penal del artículo 255, no es efectivo que este tipo penal exija un elemento subjetivo adicional al dolo. Basta analizar el tenor del artículo 255 para darse cuenta de aquello. Las circunstancias de ser exigidas por el legislador para una anticipación punitiva o para caracterizar adecuadamente conductas cuya identidad objetiva con otras penalmente irrelevantes exige una especificación de los motivos o tendencias en que se funda la ilicitud. O sea, cada vez que el legislador ha querido exigir este propósito, tenemos muchos casos, por ejemplo, los delitos sexuales, que con el propósito de la exhibición de material pornográfico, por ejemplo. Ahí el tipo penal está revestido de esa situación, muy ajeno a lo que nos dice el 255. Para ello cito la obra de Derecho Penal del profesor Curi, página 325. Bien, ahora haciéndome cargo también de algunas cuestiones fácticas que hizo ver el colega defensor el día de ayer. Ha insistido la defensa en la falta de oportunidad de la instrucción impartida por Gendarmería de Chile, para ser bien concreto, la instrucción del coronel Alvear para el retiro de los grilletes. Y como corolario, colige el defensor, el señor Pino estaba en la imposibilidad, dijo, de retirar el grillete. Bueno, como todos sabemos, el registro del juicio oral lo constituye el audio. Su señoría escuchó la prueba de cargo y también tiene a su disposición los audios. Y no se puede sino concluir necesariamente que la orden fue absolutamente oportuna. E incluso yo quiero ir más allá del tema del horario, porque el colega defensor, a pesar de que no rindió ninguna prueba, solo con su discurso quiere restarle validez a un registro, a un video donde se muestra ingresando a la mayor Pabla Arias con el capitán Valenzuela a las 14:58 y saliendo a las 15:12. Aún así, los testimonios son claros en que esta instrucción se entrega antes del parto. Y también hay un contexto que el tribunal, sin duda, podrá apreciar. ¿En qué lugar se encontraba el señor Pino? Bueno, estamos claros que el señor Pino estaba solo porque los otros funcionarios ya no estaban. ¿Y con qué vestimenta estaba el señor Pino? El señor Pino estaba con uniforme. Estaba con uniforme cuando se entrevistó con la mayor Pabla Arias. Conversó con ellos y estaba con uniforme institucional. Y cuando unimos esto con el traslado de la señora Lorenzo desde la sala de preparto 2, sale de la sala de preparto 2 rumbo al pabellón 3, que son distancias muy cortas, además el tribunal tiene las fotografías, tiene el testimonio de las matronas, de las paramédicos, son trayectos muy cortos. ¿Quién iba al lado de la señora Lorenza cuando la llevaban al pabellón? El señor Pino. El señor Pino. ¿Y con qué ropa iba el señor Pino? Con la ropa institucional. Si todavía no se había puesto la ropa quirúrgica que se ha denominado. Esa ropa se la puso con mucha posterioridad. Recordemos, su señoría, que cuando las técnicas en enfermería dicen que llevan a la señora Lorenza, va junto al señor Pino. Y se abre esa puerta que es para el ingreso al
al sector quirúrgico, ingresa la señora Lorenz y mano derecha está el vestidor. Evidentemente la orden llegó mucho antes que eso es evidente. Entonces el señor Pino tuvo todo ese trayecto. 30 segundos, 40 segundos le tomaban quitar el grillete y no lo hizo. ¿Por qué esperó hasta el último minuto? Último minuto que también podría haberlo hecho, tampoco lo hizo. Y resulta acaso, señoría, que la defensa arguye que él estaba en la imposibilidad porque no tenía acceso a la señora Lorenz. Eso no es así. Y por último, como dije, tuvo la oportunidad cuando la doctora Vergara le pide quitar el grillete y tampoco lo hace. ¿Cuál es la explicación de él? No encontró las llaves. Y acá también, su señoría, hay un antecedente que la defensa el día de ayer, citando el testimonio del doctor Silva, dice que, destacando este testimonio, prácticamente le cerraron la puerta al señor Pino en el momento en que él había ido a buscar la llave. Insisto, está el registro de audio. Eso no es así. La doctora Vergara fue clara. Le pide al señor Pino que vaya a buscar la llave. Se demora 30 segundos aproximadamente. Va, vuelve y le dice, no tengo la llave. No es que le hayan pegado el portazo en la cara al señor Pino. ¿Qué dijo el señor Silva? Dijo lo mismo. Pero resulta que la defensa, en su afán de preguntar cuestiones que yo oportunamente impugné por engañosa, trataba de sacar palabras al médico y efectivamente en algún momento la puerta se cerró. Evidente que en algún momento la puerta se cerró, pero pasaron todas estas cosas antes. Salió el señor Pino, volvió el señor Pino, dice no tengo la llave la tienen mis compañeras, se miran los médicos, sale el señor Pino, se cierra la puerta. Ese es el curso normal de las cosas. No es que el señor Pino haya salido y le cerraron la puerta y no lo dejaron entrar a quitar la grilleta, porque eso también solamente lo ha dicho la defensa en su clausura, que volvió con la llave, eso no lo ha dicho nadie acá. Supuestamente vamos a creer que el señor Pino volvió con la llave para quitar el grillete y no lo dejaron quitar el grillete. Eso no es así. Por último, también no puedo pasar por alto que el testimonio de Vanessa Palma haya sido absolutamente descalificado por la defensa. No se entregó ningún antecedente al respecto. Ella fue clara en cuanto a los dichos que escuchó por parte de las imputadas refiriéndose a la señora Lorenza como una comunera mapuche, ladrona, que la defendían, además de todo esto, y eso, ella fue muy clara en decir esto, y también la defensa dice que ella fue la única persona que señala que la señora Lorenza mantenía el grillete puesto al final de la cesárea. No, no es la única. Yasna Cortés, la matrona, la señora Yasna Cortés, la matrona, es la señora que la toma desde el momento que termina la cesárea, la suben al ascensor, van con la doctora Rosa, la llevan a la otra clínica, para que nos entendamos, al sanatorio alemán, a la otra clínica, la llevan en la ambulancia y la deja, ella dice, instalada en la otra clínica, en la UCI. Y cuando la deja instalada en la UCI, ¿qué tenía la señora en el pie? El grillete puesto. Y resulta que las dos imputadas nos han hecho creer acá que una de ellas quitó el grillete. Eso es falso. Eso es falso. Y por lo tanto, señoría, se refrenda la versión de Vanessa Palma con el testimonio de Yasna Cortés. Por lo tanto, su señoría, esos son elementos propios de mi réplica y con esto concluyo. Muchas gracias, señor fiscal. Un segundo, por favor. Cuando quiera, por favor. Gracias, señoría. Siguiendo el mismo orden, por una cuestión de lógica, llamó la atención de la exposición del colega defensor el que señalara taxativamente que con respecto al señor Pino no existía ningún delito por haber actuado conforme a la normativa vigente. Entendemos que tanto legal como iniciativa interna de Gendarmería. Eso fue una afirmación de principio, la cual no fue refrendada en base a ningún antecedente vertido en juicio. Y con respecto a las dos funcionarias, se trataría de una negligencia alejada de toda malicia. Para señalar estos puntos o darle cierta verosimilitud, de manera bastante extraña, a nuestro modo de ver, citó a testigos que no depusieron el juicio. Entre ellas la señora Betancourt, y también citó una declaración de una funcionaria que estuvo presente en la presión dentro del sumario administrativo, tampoco presentado en juicio. Por lo tanto,
dada la lata y extensa testimonial que se rindió en el juicio, y la cual nos hicimos cargo en parte la querellante y la fiscalía durante el alegato de clausura, voy a obviar esa parte, quedando establecido ese punto. En segundo lugar, revisando la parte de la doctrina señalada por nuestro colega, también conociendo la historia del señor Rafecas, básicamente el señor Carlos Creus tiene una relación que es bastante genérica, no va a establecer bajo ningún punto de vista si es posible o solamente es posible señalar el delito y unirlo bajo la autoría directa. Cosa que, por otra parte, señoría, esta querellante en ningún momento se ha referido a el dolo eventual. Desde el alegato de apertura, también en la querella y también en la devolución, nosotros estamos hablando simplemente de dolo. Entendemos que se subentiende que estamos hablando de dolo directo y como coautores los 3 miembros de este conjunto de 3 funcionarios jerarquizados, destinados a una función determinada bajo ciertas tareas específicas asignadas a cada uno de ellos, tanto por el mando como por la normativa latamente citada, también por la defensa. Es en ese sentido, señoría, que sí existen, también en Politov, que me voy a citar una pequeña frase en el Lecciones de Derecho Penal, parte especial, Politov Matus Ramírez, página 288 siguiente, de la 4ª parte de dicho manual. Politov, respecto a los problemas especiales de participación que establecen el conjunto de delitos cometidos por funcionarios, establece la distinción entre delitos especiales propios e impropios. Los propios son solamente aquellos que llevan aparejada la responsabilidad del funcionario público, los impropios los que tienen su correlato en la acción penal que pueden cometer los civiles. Dentro de estos delitos propios, ciertamente que se encuentra, dado el 255 y su correlato del 256, el delito por el cual están acusados los funcionarios. No voy a hacer una distinción, señoría, de esta distinción clásica de los propios y impropios con respecto a esto, pero sí quiero un párrafo específico con respecto a la responsabilidad de la participación de los funcionarios. En los casos de delitos propios, la antijuricidad de la conducta se basa en la infracción del deber respectivo, la que aparece así como una circunstancia objetiva cuyo conocimiento es suficiente para la imputación del delito a todos los copartícipes. Esa es la doctrina relativamente conteste que existe con respecto a la antijuricidad y la participación en este tipo de delitos específicos propios de los funcionarios. Y aquí tenemos que llegar a el artículo 255 y su correlato del 256. Artículo 256, por lo demás, que fue profusamente señalado por la defensa en términos a soslayar la responsabilidad de sus defendidos. En ese sentido, el artículo 256, cuando nuestro contradictor se refiere a que no existe malicia, el cual, por lo demás, la Real Academia de la Lengua, en su aspecto jurídico, lo identifica con dolo, específicamente, se refiere al que maliciosamente retardare o negare a los particulares la protección o servicio que debía dispensarles en conformidad a las leyes y reglamentos. También les delata conocimiento por los intervinientes, extensión con lectura de los documentos respectivos, que los funcionarios estaban obligados a realizar determinadas funciones por la normativa reglamentaria y por la ley. Dentro de la normativa reglamentaria, insisto en este punto, señoría, que para esta parte no solamente lo grave de la comisión de este delito se da, lo cual ya es indiscutido, por la postura y la mantención de los grilletes durante el momento del parto, sino que también por la presencia del funcionario en los momentos en que se realizaban labores propias ginecológicas o de preparación para la cesárea que tuvo que llevar adelante con respecto a la señora Lorenza Cayuán. En estos dos momentos son los tres funcionarios los que contravienen la normativa. Las dos funcionarias, al abandonar a la
víctimas, en este caso, no pudiendo menos que prever las circunstancias que podían llevarse a cabo con el grillete puesto. También se dijo, y valga la pena reiterar, señoría, dada lo corto de este alegato, es que el funcionario tuvo múltiples oportunidades de llevar a cabo o el retiro del grillete, cosa que hizo por lo demás, y está acreditado, no hay discusión con respecto a eso, o poner en conocimiento de los funcionarios de mayor jerarquía lo que estaba ocurriendo en contraposición de la normativa vigente. Tanto es así que este dolo común aparece claro y manifiesto, directo para esta querellante, en cuanto a las acciones posteriores a los hechos investigados, nos enseñó a señalar un ánimo de encubrimiento, de falsedad o de desvío de la investigación. No prestaron declaración ante el Ministerio Público, siendo funcionarios públicos ellos mismos, y las declaraciones todas las escuchamos que realizaron en el sumario interno, además de lo declarado por su superior directo, el señor Alvear, y además de lo señalado por la mayor Arias. Es un conjunto de conductas que externalizadas no hacen sino asegurar que la intención maliciosa de retardar, tal cual dice la norma, o negar a los particulares, en este caso a doña Lorenza, el cuidado al cual ellos estaban obligados, queda absolutamente refrendada. Solamente un alcance, señoría, con respecto al poco usado en realidad artículo 255 o 256. No por lo poco usado significa que al momento de los hechos era inutilizable, era una cuestión bastante distinta. Bueno, la ley 20.968, promulgada el 22 de noviembre de 2016, que separó de este artículo los apremios ilegítimos. Y en realidad, el cambio de la ley hubiera sido perjudicial si se hubiera aplicado para los imputados que en su redacción antigua. ¿Por qué? Porque ciertamente que hubieran caído dentro de los apremios ilegítimos en ese caso. Y ajustado a derecho, por eso que esta parte se adhirió a la acusación fiscal, nosotros consideramos que se está dentro de las vejaciones injustas y el tipo penal, tal cual se señaló en el alegato de clausura, se encuentra ampliamente justificado tanto en el aspecto objetivo como subjetivo del tipo penal. Por todo lo anterior, señoría, es que en base a estas consideraciones mínimas con respecto a la réplica, es que solicitamos que se condene a los imputados por los delitos ya señalados. Gracias, señor. Muchas gracias, don Nelson. Deme un segundo, querido. Doña Carolina, cuando usted quiera. Gracias, magistrado. Señoría, en cuanto a la cuestión jurídica que fue planteada por la defensa en su alegato de clausura, vamos a adherir a lo ya señalado por el Ministerio Público en su réplica. Quisiera también referirme, señoría, a algunos hechos que fue bien enfática la defensa en su alegato de clausura, que también ya fueron adelantados por el Ministerio Público, el tema del video en cuanto a la constancia de cuál es la hora a la que se le entregó la orden que impartió el director regional de Gendarmería, la que fue comunicada por la mayor Arias y el capitán Valenzuela en las dependencias de la Clínica de la Mujer. La defensa fue clara en señalar a su forma de ver que no existía precisión respecto de la hora. El día de ayer yo en mi alegato de clausura sí señalé que independiente cuál fuera la hora, si consideramos la hora del video que todos pudimos ver aquí durante el desarrollo del juicio, o sea la hora que señalaba la defensa, que es la que está como constancia en la bitácora, a las 15:45, siempre existió el tiempo. Pero hay un punto que no debemos olvidar, señoría, que la hora consignada en la bitácora, estas 15:45 horas como
el momento exacto en que fue dada la orden por parte de la mayor Arias es una constancia que no se deja en el mismo momento. Esta constancia, como se dio cuenta durante el desarrollo del juicio, se hizo en forma posterior. El mismo Cabo Pino refirió que la bitácora no se había iniciado a ese momento, el libro bitácora no se encontraba iniciado. Esta constancia se deja en forma posterior. No tenemos certeza en qué momento, pero perfectamente podría ser una hora tentativa la que se dejó como las 15:45 y que esa fue la hora que se hubiese dado la orden, que se hubiese comunicado la orden. Independiente de las 15:45, la hora del parto, según se dio cuenta en la ficha clínica, es las 16:10, siempre existió el tiempo. Hubo un momento también en que podía ser removida esta medida de seguridad. Otro punto, señoría, que también señaló la defensa en su alegato de clausura y que también lo insinuó a lo largo del juicio, es que existió el ánimo de vejar por parte de los tres imputados. Les preguntó a numerosos testigos que se desempeñaban en la clínica de la mujer si ellos vieron que los funcionarios de Gendarmería dieron algún maltrato a la víctima. Citó también en su alegato de clausura la declaración de una matrona, de doña María Inés Herrera, que dijo aquí en sus declaraciones que si hubiese visto alguna mala actitud de los funcionarios lo habría representado y no lo hizo. Sin embargo, señoría, ya la excelentísima Corte Suprema fue clara al acoger los recursos de amparo que el empleo de los grilletes en las circunstancias en que se encontraba la víctima en ese momento ya de por sí adquirió un carácter degradante, un carácter vejatorio. Ya de por sí imponer esta medida de seguridad, este grillete, en el estado en que se encontraba la víctima, en el estado grave de salud, en riesgo de salud para la vida de ella, como también para la vida de la hija que estaba por nacer, adquirió un carácter degradante. Finalmente, su señoría, en cuanto al retardo por parte de la funcionaria de Gendarmería de remover las medidas de seguridad una vez ya finalizada la cesárea, también lo que señalaba el Ministerio Público, no existió contradicción por parte de la testigo doña Vanessa Palma, la pabellonera, y aunque hubiese existido alguna contradicción, no fue la única testigo que hizo referencia a que las medidas de seguridad, el grillete, se encontraba, una vez finalizada la cesárea, se encontraban los grilletes puestos, se encontraban también los grilletes puestos al momento que fue trasladada por la matrona doña Yasna Cortés hasta la UCI del Sanatorio Alemán, y estando ya en la UCI del Sanatorio Alemán siguió, tal cual como señaló doña Yasna Cortés, con las grilletas, con las medidas de seguridad puestas en su tobillo aún. Adherimos a lo planteado, su señoría, por el Ministerio Público y mantenemos nuestra pretensión punitiva en cuanto a que se condene a los tres imputados por el delito de vejación injusta. Eso es todo, señoría. Muchas gracias, señora Carolina. Señor defensor, tiene la palabra. Magistrado, gracias. A modo de consulta, señoría, si me permite 2 minutos, a efecto de un pequeño receso, 2 minutos para ordenar. Ningún problema, porque para respetar que son 3 las partes que hablaron, vamos a hacer un receso de 5 minutos para que prepare su alegato. A las 12:35, 12:40, iniciamos la réplica. Gracias, señoría. Individualizó al señor Lasalle al principio de la audiencia. Se incorpora don César, por favor, para efectos de... Gracias, magistrado. Comparece defensor particular César Ramírez Burgos. Para la réplica, solamente uno de los defensores tiene la palabra. Sí, magistrado. Don César, ¿preparado para la réplica? Deme un segundo, su señoría, claro, por favor. Señoría. Entonces, antes de empezar, como no estuvo al principio, tiempo máximo que le di a todas las partes fue 20 minutos.
No obstante, no se han tomado ese tiempo. Fueron 5, 10 y 15, 16 minutos el señor fiscal. Así que tiene la palabra desde ya. Un segundo, magistrado. Magistrado, desde el punto de vista de las afirmaciones doctrinarias sustentadas por esta parte y a efecto de que el tribunal tenga la adecuada bibliografía, se van a acompañar al final de la audiencia las copias correspondientes de los libros puntuales y de las documentaciones en donde consta lo ya señalado por esta parte. Sostenemos, su señoría, en primer lugar, que la figura del artículo 255, frente a lo que ha señalado la Fiscalía y mis contradictores, es una figura que no posibilita el ilícito de comisión por omisión atendido los verbos rectores que señala la norma en cuestión, la cual refiere, su señoría, conforme al artículo 255, el empleado público que desempeñando un acto de servicio cometiere cualquier vejación injusta, incluso relacionándolo con la segunda hipótesis de la norma, utiliza la expresión usare de apremios ilegítimos. Cometer y usar significa necesariamente conductas activas, y fundamento de ello, su señoría, es que todos y cada uno de los casos de que ha conocido la jurisprudencia, como asimismo el comentario a sentencia de vejación injusta de don Roberto Morales Peña, en donde reconoce que la figura penal es de escasísimo desarrollo en la doctrina nacional y en la jurisprudencia, todos y cada uno de los ilícitos subsumibles en la figura penal son delitos de acción, en donde se realiza un despliegue activo por parte de quien lo comete. Además, su señoría, y para el caso de que el tribunal determine que pudiere ser un delito de comisión por omisión, atendido lo ya señalado en cuanto a que el delito de injurias requiere, su señoría, un trato denigratorio o humillante desde el punto de vista físico o verbal practicado con el exclusivo propósito de mortificar al destinatario, atacando sus sentimientos de dignidad o de respeto que merece como persona y con lo que él espera ser tratada. Vale decir, la finalidad exclusiva, el propósito exclusivo es precisamente denigrar y no otro. En tal sentido, ya lo señalamos, autores reconocidos como don Carlos Creus, el cual a propósito de las vejaciones señala expresamente que este tipo de ilícitos, en lo que a la culpabilidad se refiere, tanto la vejación como el apremio tiene un contenido subjetivo en el agente que únicamente admite dolo directo. En el mismo sentido, don Gabriel Bombini y don Javier Di Iorio, que sostienen la misma afirmación, pero hacen el distingo en cuanto a que los tratos degradantes, los apremios propiamente tales, sí pudieran cometerse con dolo de segundo grado, no así, en definitiva, lo que se refiere al delito de vejaciones injustas, el cual, en los casos que nos ocupan, necesita de un dolo directo. Finalmente, y en cuanto a la eventual hipótesis de que podría imputarse a lo menos a dos de las requeridas por el Ministerio Público un ilícito a título de culpabilidad, entendemos que dado los argumentos que nosotros señalamos, ello no es posible por cuanto la vejación injusta no es un delito contra las personas y claramente ello se evidencia en definitiva en el correlato con la norma del artículo 150, que a propósito de la tortura, cuando lesiona a la persona, ya sea en su vida o en su cuerpo propiamente tal, se admite una figura culposa. Por lo tanto, si el legislador lo tuvo que decir a propósito de la tortura, es que sin este inciso, en relación a la tortura, no habría cuasi delito de tortura, por lo mismo no señalándose nada, y en relación con el artículo 13, a propósito de la vejación injusta, no existe el cuasi delito de vejación injusta por una actividad omisiva en relación al artículo 492. Finalmente, su señoría, en cuanto a algunos cuestionamientos que dicen relación con la hora o la dinámica horaria de los hechos. Efectivamente,
se exhibieron dos videos por parte de la Fiscalía, un video del supermercado, el cual, su señoría, no tiene hora. Solamente podemos extraer el espacio de tiempo en donde mis representadas estuvieron en el supermercado Jumbo, pero no se señala el horario. El único video que acota horario es el video en que concurren al establecimiento, me refiero a la clínica, la mayor Arias en compañía del otro oficial que concurre al lugar. ¿Qué es lo que sostenemos nosotros? Que este horario no tiene correlato en primer lugar con la propia acusación de la Fiscalía. En la propia acusación de la Fiscalía, en el propio requerimiento de la Fiscalía, se hace alusión a horarios. Y además, su señoría, también podemos colegir que desde el punto de vista de la hora del nacimiento, la cual queda fijada, también se establecen horarios. Y en las declaraciones de cada uno de las personas que concurren a declarar, también señalan horarios. Y estos horarios son distintos del horario que tenía el video. No se verificó, su señoría, una cuestión de cargo de la imputación, porque la investigación, el monopolio de la investigación corresponde al fiscal. El fiscal es el que tiene que probar los presupuestos fácticos. No se verificó por la Fiscalía si la hora que aparece en el video correspondía efectivamente a la hora que en definitiva estaban ocurriendo los hechos en esa oportunidad. Y ello es relevante porque en esa oportunidad, su señoría, como señalamos, se había producido un cambio de horario, lo cual es fácilmente verificable desde el punto de vista de la búsqueda en Google, y ahí se señala que efectivamente había un cambio de horario, lo que pudiera explicar esta discrepancia horaria. En la acusación se señala, previo al inicio de la cesárea, aproximadamente a las 15:45 horas, concurre a la clínica de la mujer la mayor de Gendarmería Pablo Arias Díaz y el capitán de Gendarmería Héctor Valenzuela. Entonces me pareciere que si la propia Fiscalía, producto de su propia investigación, hace un requerimiento y señala ahora, acota, conforme a los presupuestos de lo que es la acusación misma, que el horario en que llegó la capitán, la mayor Pablo Arias, es aproximadamente a las 15:45 horas, lo que obviamente difiere del video que se acompañó y se pudiera explicar por la explicación que ha señalado esta parte. Por otra parte, su señoría, y en cuanto a que el señor Pino, al momento que llega la señora Pabla Arias, hubiera estado con uniforme de gendarmería. Eso nunca ha sido discutido por esta parte. Lo que señala esta parte es que cuando llega la señora Pabla Arias a la clínica de la mujer, efectivamente lo hace con uniforme de gendarme. Y efectivamente el señor Pino estaba con uniforme de gendarmería. Pero ¿qué es lo que sostiene esta parte? Que cuando a él se le comunica la orden del director regional en cuanto a que él tenía que comunicar a las otras funcionarias que debía retirarse las medidas de seguridad, yo dije que existía una imposibilidad. Y esta imposibilidad era una imposibilidad de carácter físico porque le estaba vedado ingresar al pabellón o al lugar aledaño al pabellón donde se encontraba la señora Lorenza Cayuán, ya que para poder ingresar a ese lugar ellos necesariamente necesitaban ropa adecuada. Prueba de ello es que la mayor Arias, no obstante que tiene un mandato expreso como oficial de ronda de verificar in situ a la persona afectada en ese momento, que era la señora Lorenza Cayuán, ella señala que no lo puede realizar porque tiene la misma imposibilidad. No se encontraba con la vestimenta adecuada y no podía ingresar a donde estaba la señora Lorenza Cayuán. Ese impedimento es el mismo que existe respecto del señor Pino. Por lo mismo, el señor Pino, para poder ingresar y comunicarse con las funcionarias, necesariamente tenía que estar con la ropa adecuada. Y esta ropa adecuada era la ropa de carácter quirúrgico. Él va al lugar, le señalan, le pasan lo que se le pasa a todas las personas, pero atendida la indumentaria, aquí hay varios gendarmes, el tribunal lo ha podido apreciar, la indumentaria no permitía que esa ropa fuera suficiente. Producto de ello, se le va a buscar, todo esto implica transcurso de tiempo, se le va a buscar una ropa adecuada, que es la ropa de los médicos, y él deja en su casillero su chaqueta y se pone esta ropa y está afuera del pabellón. En ese momento sale
uno de los funcionarios y le requiere que él saque la grilleta, en una labor de asunción, porque no podía comunicarse con sus colegas, las cuales él entiende estaban en el lugar, que a posteriori llegan al lugar, él ingresa y se hurguetea, dice don Igor Silva, y ve que no tiene la llave. Inmediatamente sale del lugar, va a buscar la llave, y cuando ya él vuelve, el proceso ya se había iniciado y la puerta estaba cerrada, ya no podía ingresar. Luego de ello, una vez que finaliza la operación, las grilletas en definitiva son retiradas. Entonces, yo lo que puedo establecer como conclusión final, su señoría, es que nunca existió este empleo de medios exclusivos tendientes a menoscabar, tendientes a vejar a la señora Lorenza Cayuán. Hubieron circunstancias o un correlato de circunstancias desafortunadas que posibilitaron este hecho. Pero esto está muy lejano de situaciones como la que se señala en el comentario de sentencia, que seguramente traerá a colación el Ministerio Público, porque es un estudio encargado por ellos, en donde se produce la afirmación de un grupo de mujeres semidesnudas por parte de un gendarme de sexo masculino en el marco de un operativo de allanamiento y registro corporal a las internas del Centro Penitenciario Femenino de Santiago, específicamente en la población Esperanza, donde se ubica a las internas primerizas y de baja peligrosidad, además de la observación de este procedimiento por parte de otro gendarme, hombre, y la posterior exhibición del registro fílmico para su observación por otros funcionarios de gendarmería en la sala de abogados del recinto. Ese tipo de conductas acá no se desplegó. Todo lo contrario, los funcionarios desarrollaron un trato humano, adecuado, ninguna mala palabra hacia la señora Lorenza. Todo se acota al tema de que dos de las funcionarias no estaban al momento del retiro, en que se requirió el retiro de la grilleta, pero ello no puede ser subsumible en el tipo penal del artículo 255. Así las cosas, y como conclusión, su señoría, estimamos que el señor Pino actuó completamente ajustado a derecho, no se le puede imputar la comisión de ningún ilícito, y no obstante el reproche ético o moral que pudiera formularse a mis dos representadas por haber concurrido al supermercado, ello no alcanza, atendido el carácter fragmentario y de mínima intervención penal, a satisfacer la tipicidad del artículo 255 por los motivos ya dados y las instituciones señaladas en lo que se refiere a el delito de comisión por omisión, el concepto de dolo directo o eventual y la situación de un cuasi delito que no sería aplicable en los términos del artículo 255. Eso es todo, su señoría. Muchas gracias, señor defensor. Hemos terminado entonces con las réplicas. Le voy a ofrecer la palabra a cada uno de los acusados si es que quiere manifestar o requeridos a estas alturas para ver si quieren señalar alguna situación. Don Cristian Pino, ¿quiere señalar algo antes de dar por terminado el debate? Magistrado, yo entendí ya que está todo dicho, magistrado. Perfecto. Doña Cristina Segunda, ¿quiere señalar algo antes? Me adhiero a la palabra de mi colega. Está todo chido, no tengo nada que decir. Finalmente, doña Andrea Concha, ¿quiere señalar algo? Lo mismo, señor magistrado. Muy bien, damos por cerrado el debate. Es un juicio que ha tenido, en suma y en síntesis, 16 jornadas. Hubo días de suspensión, pero he tomado solamente obviamente lo que se rindió como una situación de prueba. Por lo tanto, en virtud de lo dispuesto en el Código Procesal Penal, específicamente en el artículo 343 del Código Procesal Penal, dado los múltiples antecedentes, las múltiples alegaciones, todas las situaciones que se han señalado, que el juicio tuvo una duración de más de 2 días, el tribunal puede tomar para su deliberación 24 horas, lo cual va a hacer. Y en esas 24 horas se va a señalar el veredicto, en la cual se señalará someramente las decisiones, cómo se quieren tomar. Hay que analizar muchas circunstancias, hay que ver las alegaciones, ver cómo se han precisado por el fiscal y los querellantes sus distintas alegaciones, y también el defensor para despejar, en definitiva, cuál es la decisión que se va a tomar por el tribunal. Señores intervinientes, como yo soy muy exacto con la hora,
Yo tengo en mi reloj del computador 12 horas 57 minutos. Mañana, a las 12:57 minutos, se va a dar a conocer la decisión del tribunal en su veredicto. ¿Alguna petición que quiera señalar, señor fiscal? No, señoría. Señor querellante. Ninguna, señoría. No, señoría. Señores defensores. No, magistrado. 12:57, entonces mañana nos veremos en esta sala para dar a conocer el veredicto. Muchas gracias a los comparecientes. Cerrada la audiencia. Gracias, magistrado. Señoría, hago entrega de los...